Ya terminamos. Ya. A ver, nada más porque tenemos un invitado especial. Gracias, presidente. Le agradezco porque vengo de Madrid y vengo a preguntarle. Bueno, soy Alberto Peláez otra vez. Le digo otra vez, presidente, porque ya estuve aquí hace 2 meses. En aquel entonces, hace 2 meses, cuando vine, presidente, yo hablé del cariño que tengo por este país y el conocimiento que tengo de este país porque yo he vivido aquí y porque lo conozco muy bien y porque he venido infinidad de veces. Y lo que le voy a comentar rápidamente, no me lo han contado, no lo he visto, no lo he leído, lo he vivido, lo he visto. Este es un país que tiene graves problemas estructurales, en algunas ocasiones fundamentalmente económicos, pero a pesar de esos problemas económicos que ha tenido en México, sin embargo, desde el punto de vista social, aquí ha habido siempre una estabilidad social, especialmente en la década de los 80, los 90, los 2000, cuando yo viví y venía aquí por México siempre, ¿no? Con algún claroscuro, pero en general sí había una estabilidad social. Sin embargo, señor presidente, yo en los últimos 3 años veo que esa estabilidad social se está quebrando cada vez más, que empieza a haber una preocupante polarización que antes no existía aquí en México y en parte, mire, los periodistas, presidente, somos guardianes de las palabras, somos los cancerberos de este común idioma que es el español y de aquí han salido palabras que pueden resultar duras, ¿no? La palabra fifí, que es nueva, o la palabra chairo, que no es tan nueva. Y eso, desde luego, no hace más que no contribuir más que a la polarización que hay en este país. Yo le he escuchado a usted, señor presidente, en muchas ocasiones que había que darse abrazos y no balazos, que todos teníamos que unirnos los mexicanos, porque la cuarta transformación iba a ser y debe de ser, y usted lo ha dicho muchas veces, la confraternización de los mexicanos, la unión de los mexicanos, la juxtaposición de los mexicanos. Y usted que ahora está hablando, señor presidente, del 15 de septiembre, estamos en el mes patrio, estamos en el 15 de septiembre, a lo mejor sería una muy buena oportunidad para empezar. La pregunta que le formulo, señor presidente, es ¿qué se va a hacer desde el Gobierno, desde la cuarta transformación, para que ya no esté la sociedad dividida y comience de verdad a haber una unión, una juxtaposición y una concordia entre los mexicanos? Gracias, presidente. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero no coincido. Tenemos visiones distintas. Y qué bueno, ¿no?, que sea así, porque esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la democracia. Yo creo que ahora hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. Lo voy a explicar. A lo mejor tú, cuando piensas en polarización, estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites. Ahí sí te aceptaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad. Polarización económica y social, esa sí existe, ¿no? Y estamos buscando que cada vez sea menor. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país, heredada de siglos, desde hace 500 años, y muy profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal o neoporfirista. Es cuando se profundizó más la desigualdad económica y social, donde unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y se empobreció
a la mayoría del pueblo, con las políticas privatizadoras que consistieron en trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares. Y hay pruebas, es cosa nada más de revisar las listas de la revista Forbes y estudios hechos por el Banco Mundial, incluso por el Fondo Monetario Internacional, acerca de cómo creció la desigualdad en el periodo neoliberal, como nunca. Morelos decía, lo acabo de pronunciar, que se moderara la indigencia y la opulencia, y en los últimos tiempos en México se produjo más desigualdad que la que había hace 200 años. Eso por lo que tiene que ver con la polarización. Y luego, sobre la inestabilidad, no existe. No hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena, o se llama Frena, pero no se sostuvo. ¿Qué otro movimiento de protesta? Afortunadamente no han habido, y nosotros los mexicanos estamos viviendo pues un momento estelar, porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y por la vía electoral. ¿Sabes en dónde se dio la confrontación? En las pasadas elecciones, en las urnas. Se instalaron casi todas las casillas. No hubo problemas graves. Y se resolvió. El pueblo puso a cada quien en su lugar. Entonces, yo creo que vamos bien. Hace poco le agradecía a los opositores porque han actuado de manera responsable, a pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos. Estamos arrancando de raíz la corrupción y desde luego que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se malacostumbró, pero aún con eso no pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa a mayores. Y el país está creciendo, estamos saliendo más pronto de la crisis que otros países, que países europeos, no nos endeudamos como en otros países. Los pronósticos son que vamos a crecer este año 6%. ¿Sabías que cuando entré al gobierno se tenían reservas en el Banco de México por 176,000 millones de dólares? Y ahora las reservas del Banco de México son 206,000 millones de dólares.
que han crecido las reservas del Banco de México, 30,000 millones de dólares, como nunca, que es una cifra histórica. Nunca se había visto en los últimos tiempos, en la historia reciente, de que en vez de devaluarse, el peso se fortaleciera. En el tiempo que llevamos no se ha depreciado nuestra moneda. Esto no pasó en los sexenios del periodo neoliberal. No ha aumentado la deuda. Tenemos récord en remesas de nuestros paisanos que se han portado muy bien. El año pasado 40,600 millones de dólares de remesas. Este año vamos a estar por encima de 48,000 millones de dólares de remesas. Estamos recuperando todos los empleos que se perdieron por la pandemia. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos récord en llegada de inversión extranjera, récord histórico, y ha crecido el salario de los trabajadores como no sucedía en 40 años. El salario de los trabajadores. Esto no pasa en otros países. No aumenta el precio de la luz como en España, con todo respeto. No aumenta en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos corrigiendo los incrementos en el precio del gas. O sea, vamos muy bien y pues nos importa mucho el que no dejes de estar aquí, que siempre con mucho gusto nos acompañes. Presidente, además una pequeña matización. Yo le he preguntado una cosa, me parece bien que aquí no suba el precio de la luz y que el país vaya cada vez mejor. De verdad que me congratulo porque yo me siento mexicano y en la medida en que México crezca, todos creceremos. No, pero yo no le hablaba estoy de acuerdo con usted en las grandes desmedidas que ha habido siempre económicas, los grandes desequilibrios que ha habido económicos, que son fruto de lo que pasa hoy, ¿no? Ahora, yo le estaba hablando de una cosa distinta, le estoy hablando de la polarización, y perdón, presidente, y lo digo con todo respeto, pero yo he venido aquí muchas veces y lo veo. No me lo tiene que contar nadie, no lo tengo que leer, lo veo, presidente. Por eso le pregunto y le insisto, ¿qué van a hacer ustedes, especialmente ustedes, de la Cuarta Transformación, para que haya una concordia entre los mexicanos? Por eso le decía que ahora estamos en el mes patrio, pues podría ser una buena oportunidad, presidente. Sí, estamos buscando convencer, persuadir de que ya no podemos seguir con el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero es un proceso. Ya muchos están internalizando esta nueva realidad. La verdad que están haciendo un gran esfuerzo, empresarios, integrantes de clase media, que son muy susceptibles a la manipulación. No todos, pero sí hay un sector de clase media que imagínate que todavía se deja engañar, intimidar, asustar por el comunismo. Ahí viene el comunismo. Mucho atraso, pero poco a poco se va
tomando conciencia de que debemos de garantizar las libertades, que debemos de, sobre todo, actuar buscando la igualdad en este país con tanta pobreza. Y la gente lo entiende, los empresarios. Esto que comentaba yo sobre Mave, una empresa, de inmediato responde el dueño mayoritario y dice: ¿en qué ayudo? Y mucha gente. Ahora, con la tragedia por el metro en Tláhuac, acaba de anunciar la jefa de gobierno que ya las empresas se hacen cargo de los daños y sin presupuesto adicional se hacen cargo de reconstruir toda la línea, no solo donde hubo el accidente o el tramo en que se mal construyó y se cayeron estas traves. No, todo. El primero en aceptar fue Carlos Slim. Le planteó la jefa de gobierno y vino aquí a decirnos: yo me hago cargo, yo me hago responsable. Y la segunda empresa que aceptó fue ICA, lo mismo. Y la empresa de los trenes. No, no es Bombardier. Creo que es CAF. Esto lo vio la jefa de gobierno. Y también ya la Fiscalía de la Ciudad de México, ya de acuerdo a un dictamen, está fincando responsabilidades y tienen que repararse los daños a los familiares de las víctimas. Pero esto es por participación, por cooperación de todos. Claro, hay quienes no aceptan, entonces se molestan mucho y pensaban que si se desataba una campaña en contra, ¿no?, del gobierno, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, atemorizando a la gente con nuestras políticas de ayudar a los pobres, o con acciones alarmistas, sensacionalistas en cuanto a la pandemia, o calumnias, el dedicarnos 8 columnas todos los días de todos los periódicos, de casi todas las estaciones de radio, todos los noticieros. Tú que has vivido en México, honestamente, es más, no necesito que me respondas ahora, que te vayas pensando, ¿cuándo se había atacado tanto al gobierno como ahora? ¿Le respondo ahora, presidente, o el próximo día que venga? A ver. Ya me ha invitado usted a volver próximamente. Bueno, te la dejo de tarea. Venga, perfecto. Te la dejo de tarea. Y prometo volver. O sea, y no se ha censurado a nadie. Y vamos a seguir respetando las libertades.